Enrique Ochoa, ven nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas llenas de tweets dirigidos a ti. Vamos a tener que hacer una selección más o menos al azar porque pues, estamos haciendo este programa y estaban llegando todavía tweets. Entonces, a ver, ahí te va. Fer Loops te pregunta, ¿cuáles son las ventajas del pacto por la Ciudad de México que firmaron Miquel Arriola y Pepe Mid y cómo se beneficiaría a la población? Te ruego que seas cortísimo porque quiero hacerte muchas. Le da respuesta a problemáticas que tiene la Ciudad de México y que tienen todos sus habitantes. Uno de ellos, ¿sabías que el 50% de la gente reporta a lo largo del año desabasto en agua en la Ciudad de México? Por lo tanto, se me hace poco. Y bueno, Miquel Arriola y José Antonio Meade proponen frente a eso una inversión muy importante para cerrarle, arreglar las tuberías de la Ciudad de México para que se reduzcan las fugas. Después del sismo también. Fundamental. Fundamental. E invertir lo necesario para que todas las colonias de la Ciudad de México, incluyendo en Iztapalapa, se pueda contar con un suministro confiable de agua potable. Segundo, José Antonio Meade y Miquel Arriola están a favor de la construcción de 100 kilómetros de metro sin subirle el costo al boleto para utilizar el metro. Además, están a favor de instalar más de 1 millón de cámaras de seguridad en la ciudad, que eso nos pone en el nivel de otras grandes metrópolis en el mundo para generar espacios públicos más seguros y que la gente pueda disfrutar de sus libertades. José Antonio Meade y Miquel Arriola juntos proponen que en la Ciudad de México se lleve a cabo el cambio para que 4,200 escuelas públicas en la ciudad sean de tiempo completo. Con eso la totalidad de las escuelas de la ciudad serán de tiempo completo. ¿Qué beneficios tiene esto? Las niñas y los niños tendrán horario extendido, además tendrán comida de calidad en la escuela, las mamás podrán tener más horas para llevar a cabo las actividades profesionales papás, que también se corresponsabilizan de las labores del hogar, ¿verdad? Absolutamente, y en ese sentido la familia tendrá más horas para que sus hijos, en un lugar seguro y aprendiendo, puedan estar las horas en que sus mamás y sus papás estén en el trabajo. Ok, muy bien. José Antonio J. Quivera, ¿por qué su candidato no implementó medidas contra Duarte en el desvío de recursos cuando estuvo en Hacienda? No precisa si Javier o César Duarte. Es importante lo que dices, porque siendo secretario de Hacienda, José Antonio Meade sí llevó a cabo acciones que derivaron en las investigaciones que tuvieron como consecuencia que personas señaladas por corrupción estén hoy pagando las consecuencias bajo un proceso legal y estén tras las rejas. Y la propuesta, y eso ahí son actividades de la unidad financiera que lleva a cabo investigaciones sobre el patrimonio de las personas. ¿El que está encabezado por Vaz Vaz? El que estuvo en algún momento encabezado por él. Pero vamos más allá. José Antonio Meade es el único precandidato que ha propuesto aspectos en la materia. ¿Cómo combatimos la impunidad? José Antonio Meade propone una reforma constitucional y legal para que por la vía civil aquel funcionario público o criminal que se enriquezca de manera ilícita se le puedan confiscar sus bienes y regresarlos al pueblo de México. ¿Qué hacer con ese dinero? Destinarlos a becas para niñas y niños y créditos para madres de familia que quieran poner un negocio. En consecuencia, tomamos el dinero mal habido y le damos buen uso para la sociedad. Hay que cerrarle el paso a la impunidad. Y José Antonio Meade ha propuesto ideas novedosas, siguiendo mejores prácticas para hacerle frente a ello. Una más. Pero no negarás que la percepción sí es, estuvo ahí y no dijo nada. Pues estuvo ahí y actuó en consecuencia. Sí. Así es. Y ahora está ahí y está proponiendo ideas concretas, como la certificación patrimonial. Además de la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la declaración de posible conflicto de interés, José Antonio Meade propone que empresas especializadas en la materia hagan una certificación del patrimonio de los funcionarios y se pueda hacer un balance entre lo que tienen de ingresos y lo que tienen de patrimonio de gastos, y que efectivamente se pueda detectar aquella relación que no cumple con un aspecto racional. Te doy un ejemplo. López, cuando presentó su declaración 3 de 3, dice que no tiene ingresos, no tiene gastos, no tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de débito. Pues ¿de qué vive? ¿De qué ha vivido López 18 años? Y con esa información que presentó en su 3 de 3, claramente falsa, pues no le pudieran dar visa para viajar a Estados Unidos. Y sin embargo, ahí tienes los viajes que ha hecho Estados Unidos
para recorrer distintas ciudades, incluyendo ir a partidos de béisbol. ¿Es un complot que involucra a Estados Unidos? Pues ¿sí? Lo que claramente es que él mintió en su declaración 3 de 3. Lo que tenemos que hacerle frente o sea, es los con Estados Unidos ideas. saben la verdad. Bueno, mucha gente ¿Será? sabe la verdad del patrimonio de López Obrador, pero no es el pueblo de México. En el caso de Anaya es lo mismo. ¿Sí? Bueno, claramente ha mentido López porque ¿cómo es posible que tenga 18 años sin trabajar y que no declare ingresos, patrimonio alguno y tenga una vida económica activa? ¿Cómo le hace? ¿De qué vive? Okay, a ver, en el caso de Ricardo Anaya es igual. Ricardo Anaya declaró en su 3 de 3 y lo puede ver todo mundo en la declaración patrimonial que hizo pública, que tenía un ingreso mediano, que no tenía propiedades y de repente apareció en medios de comunicación que él tiene un terreno que compró en 10 millones de pesos cuando decía que su ingreso era de 100,000 y que ese terreno de 10 millones de pesos luego lo vendió a una empresa fantasma en 53 millones de pesos. ¿Cómo puedes acreditar, bajo un ingreso muy menor, tener como patrimonio un terreno de 10 millones de pesos que luego vendes con una nave industrial en 53 millones de pesos a una empresa que tenía como domicilio fiscal un terreno baldío? Ese es un escándalo del cual Ricardo Anaya nunca ha explicado pues cómo se ha dado fue ese enriquecimiento hasta ilícito. Ganó un amparo para... No, el amparo lo que decía es que un periódico de circulación nacional tenía que publicarle una carta donde él da su versión. Sí. Pero él no gana en ningún tribunal ninguna responsabilidad jurídica sobre lo que le debe al pueblo de México. En cambio, si hubiera una certificación como la que propone ahora José Antonio Meade, cualquier casa certificadora, después de analizar su patrimonio y sus ingresos, diría, no es congruente el ingreso que ha declarado con el patrimonio que ahora sabemos que tiene. ¿De José Antonio Meade? De Ricardo Anaya. Anaya. El mismo caso tiene López. ¿Cómo puede vivir si declara que no tiene ingresos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, deudas? No tiene patrimonio. Pues ¿de qué vive y de qué ha vivido? Ok. A ver, Javier Romero dice, López Obrador propone amnistía a los criminales para pacificar al país. José Antonio Meade, ¿qué propone para que no haya más asesinatos y secuestros? Me gustaría que aquí nos comentaras, ¿qué te parece esta propuesta de amnistía no desarrollada, porque no sabemos bien a bien cómo se haría, tendría que pasar por el Congreso, y cómo lo haces a la luz de alcaldes asesinados en el país? La idea es peligrosa, genera impunidad, sí. Porque cualquier persona que cometa un asesinato como los que señalas, o venda droga a tus hijos, o te robe el celular en el transporte público, o asalte tu domicilio y lastime a tu familia, bajo la idea que ha dicho López, esa gente puede quedar libre. Bueno, no ha precisado nada, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿a qué se refiere con una amnistía a criminales? ¿A quiénes de estos 4 que he dicho va a soltar? ¿A todos? ¿A la mitad? ¿Eso es lo que México necesita para que estemos más seguros? Por supuesto que no. La propuesta de José Antonio Meade descansa en lo siguiente. Tenemos que profundizar en las oportunidades de educación para todas las mexicanas y mexicanos, de manera tal que a través de la preparación y de la educación alejemos a nuestras juventudes de las filas del crimen. ¿Y en la aplicación de la ley? Por supuesto. Segundo, tenemos que recuperar los espacios públicos. Tenemos que generar espacios donde podamos los mexicanos disfrutar en paz de nuestras libertades. Tercero, continuar profesionalizando los cuerpos policíacos con mejores salarios, con mayor profesionalización y también con exámenes de confianza, de manera tal que tengamos los cuerpos policíacos suficientes para hacerle frente a la ola del crimen. Cuarto, necesitamos tener un espacio donde soldados, marinos y pilotos que requieran participar en la seguridad interior lo hagan respetando los derechos humanos y bajo un marco jurídico que les permita tener certeza a ellos y a la población de cuándo deben de actuar, en qué consisten sus tareas y por cuánto tiempo. Estos elementos son mejores prácticas internacionales que todo país que quiere ser una potencia, que todo país que quiera alcanzar el siguiente nivel de desarrollo, las tiene que poner en práctica. José Antonio Meade tiene la preparación y las mejores ideas para hacerlo realidad. El contraste, tú lo has dicho, es el de López. Y López lo que propone es liberar a los criminales con una amnistía. Bueno, ese no es el camino para México. Sí, bueno, no lo ha precisado, lo cual yo creo que también es problemático y habría que analizar qué quiere decir exactamente. Pero no me dijiste, ustedes no lo saben, pero acabamos de entrevistar a Manuel Gramados, que pasará el presidente nacional del PRD, que pasará después de esta entrevista.
Se encontraron en el pasillo y hablaron de una situación que les preocupa. ¿Cuál es? Se ha incrementado la violencia en el país desde el momento en que López señaló que habría una amnistía a delincuentes como la que hemos discutido. Ajá. López con esa propuesta está generando espacios de impunidad en distintos pueblos y ciudades de México. ¿Focalizados, distinguidos, saben cuáles? Tenemos que alertarlo y tenemos que investigarlo y estudiarlo, porque México no merece ese camino, un camino de impunidad y de violencia. Lo que México merece son las mejores prácticas para que con pleno respeto a los derechos humanos tengamos seguridad, certeza y paz en nuestras colonias, en nuestras calles y en nuestras ciudades. ¿Y en qué lugares específicamente? Tenemos que analizar bien el mapa, pero ha habido en todos los medios de comunicación reflejos desde que López señaló está muy el preocupado tema. por asesinatos de alcaldes periodistas en particular. Y te decía, a finales del año pasado fue muy fuerte. Y en distintos territorios del país se ha incrementado la violencia a partir del señalamiento de López sobre la amnistía que le quiere dar a delincuentes y narcotraficantes. ¿Y tiene que ver algo el partido, Morena, algo? Eso es precisamente lo que tenemos que investigar con puntualidad, porque, Katia, México merece tener un país en paz y ese se logra con oportunidades de educación, con empleos de calidad, recuperando los espacios públicos, pero también con el ejercicio de la fuerza de la policía, de marinos, de soldados y de pilotos que actúen respetando los derechos humanos y en un marco de certeza para el bienestar de todas las familias mexicanas. Sobre el Tratado de Libre Comercio y Trump, te preguntan Grecia Martínez Ponce y Anastasia Jara, ¿qué pasaría si se acaba el TLC? ¿Cómo José Antonio Meade establecería acuerdos como un hombre como Donald Trump? José Antonio Meade es el único de los precandidatos que tiene una destacada experiencia en el ámbito internacional. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México y ha sido 2 veces secretario de Hacienda, manejando también la responsabilidad del crédito internacional del país. Distintos medios de comunicación internacionales han acreditado que precisamente por esa preparación y por esa experiencia como secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade tiene las mayores calificaciones para enfrentar un entorno internacional complejo. El Tratado de Libre Comercio es un claro reto para México, pero también es una gran oportunidad. Y teniendo un presidente como José Antonio Meade, con preparación y con ideas claras de cómo llevar a México al siguiente nivel de desarrollo, es que podemos enfrentar los escenarios inciertos, pero sobre todo aprovechar las oportunidades de crecimiento económico que nos ofrece un mundo globalizado. José Antonio Meade tiene la experiencia y además ha tenido ya la oportunidad de conocer, de tratar y de trabajar a distintos líderes políticos en el mundo entero. Ese es uno de los grandes activos que tiene México hacia adelante, un cuerpo diplomático muy bien acreditado internacionalmente y un equipo de negociadores en la Secretaría de Economía y en la Secretaría de Relaciones Exteriores que son catalogados como los mejores del mundo. Necesitamos a una persona que tenga las ideas y el conocimiento para encabezarlos con éxito. Ese es José Antonio Meade. Okay. 2 preguntas rapidísimas. ¿Cómo no? ¿Por qué recibiste tu liquidación al renunciar a la CFE sabiendo que era ilegal? Te pregunta José Antonio Quivera. Creo que lo donaste o donaste una cantidad similar, ¿no? Pero hay que hacer dos puntualizaciones. Sí. Era un finiquito que por ley y por reglamentación de la CFE pero por unos meses no te tocaba, ¿no? ¿O sí? No, eso es falso. ¿No? Falso. A mí se me asignó puntualmente lo que por reglamento y por ley se establece. Y una ley y un reglamento que se estableció 16 años antes de que yo fuera director de esa gran empresa que es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces fue legal. Pero de todas maneras tú hiciste una donación por la misma cantidad, primero, ¿no? Fue legal. Y segundo, ese finiquito yo lo recibí 2 meses después de haber dejado de ser director de la Comisión Federal de Electricidad, como sucede con todos los trabajadores que estando en el supuesto de ingreso en donde yo estaba, lo reciben cada vez que salen de la empresa. Pues qué rápido, qué bien, ¿no? Bueno, es el parámetro por reglamento, no tiene nada que ver conmigo en lo personal. Sí, pero optamos como familia en donar la totalidad de esa cantidad al cierre del año y lo hicimos a una organización de asistencia social
y a la Fundación UNAM, en donde yo he dado en la Universidad Nacional Autónoma de México más de 10 años clases. Ok. Josiro 54 dice, pregunta para el clavi. ¿Sabes qué? Dicen que te pareces a Clavillazo. Sí, he visto todos esos memes, me dan mucha risa. Ok. Que nos diga cómo legalmente tiene cientos de taxis cuando conseguir un juego de placas es una proeza. Yo creo que se equivoca en dos afirmaciones. La primera, yo tengo 50 taxis, así está en mi declaración 3 de 3, y estos son parte de mi patrimonio independiente y anterior a mi vida pública. Como está declarado, yo los tuve desde 1997, los primeros, más en el 2000, y mi participación pública obedece al 2012 en adelante. Héctor Hugo Garibay te pregunta sobre Greta Rojas, fíjate. Sí. Dice, ¿por qué Enrique Ochoa Reza ya no dejó trabajar a su esposa si era una apasionada del deporte? ¿Acaso es un machista de closet? No, mi esposa sigue trabajando. De hecho, aquí le quiero dejar un beso a mi señora que hoy me acompaña aquí en la entrevista, que es madre de mi hija Sofía María y que está embarazada de mi hijo Enrique. Y no, Greta sigue trabajando, la verdad, no sé cómo le hace para cumplir tantas actividades al mismo tiempo. Es una extraordinaria. La verdad es que sí, y yo creo que no tienen las mujeres mexicanas el reconocimiento que se merecen. Hacen mil y una cosas. Yo sé que es el centro de nuestra familia. La niña está extraordinariamente bien gracias a ella. La casa funciona, pero además es una profesionista exitosa. Y para mí como esposa, como amiga y como compañera, pues es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces le guardo mucho agradecimiento y ella trabaja y tiene su vida profesional que sigue desarrollándose de manera independiente a la mía. La verdad le adelanté que venía esta pregunta y dice que con una persona que salga en la televisión en la familia está bien y que tú ya sales mucho. Yo creo que el público quiere verla más a ella que a mí. Quizá sí. Oye, te hago entregar todas las preguntas muchas para que gracias. les des una ley y si quieres responderlas, pues estaría bien. Me daría muchísimo gusto y de veras muchas gracias por esta oportunidad. Sé que es una parte que se pone en redes sociales y a mí me gustan mucho las redes sociales. Procuro estar muy activo en ellas y encuentro que hay mucho interés sobre la vida pública. Luego hay veces que hay gente que malentiende las redes y dice que hay una generación que no le interesa la política. Yo pienso que es completamente al revés. Hay un interés profundo en la política y lo que tenemos que hacer... Pero de comunicar de manera diferente. Y lo que tenemos que hacer los partidos es recuperar la confianza de la ciudadanía, porque el interés existe. El interés existe en el que a México le vaya bien, porque cuando a México le va bien, a las familias mexicanas les va mucho mejor. Y en ese sentido, todos los que trabajamos en los partidos políticos y los que aspiramos a representar a la gente a través de su participación y su voto, tenemos que hacer un mejor trabajo. Y a eso nos dedicamos todos los días. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Katia.